es un nuevo video aquí en nuestro canal de Derecho Penal. El día de hoy vamos a tratar la problemática de cómo mediante el desarrollo del sistema penitenciario en Colombia y el fin de la pena se ha llegado al hacinamiento carcelario. Para desarrollar este tema se va a individualizar cada uno, por lo cual primero se tocará lo que es el concepto de el desarrollo histórico de las cárceles en Colombia. El segundo de ellos va a ser cómo se da el concepto del fin de la pena a lo largo de la historia con el desarrollo de las cárceles, y finalmente se dará la relación entre estos dos para conllevar y desarrollar la idea de lo que es el concepto del hacinamiento carcelario en Colombia. La historia de las cárceles en Colombia se remonta con los chibchas, quienes tuvieron la primera legislación civil y penal que se veía influenciada de gran forma por su moral. Ejemplo de los tipos de pena que tenían esas tribus eran la pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón. La privación de la libertad no era un criterio de castigo para entonces. Cuando llega la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador, en las cuales se encontraban delitos, guarda de presos, tormentos, penas y perdones. Se aplicó también para la época de la colonia la confiscación, multa y prisión. De igual modo se tenían en cuenta medidas eclesiásticas como lo son abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. Los primeros lugares utilizados en Colombia para el cumplimiento de las penas fueron la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y la de Santa Fe. Para el año 1890 se instauró la primera cárcel de mujeres en Colombia, la cual fue creada por las religiosas del Buen Pastor. Para el año 1914 se estableció la Dirección General de Prisiones, entidad que se encargaría de velar por la población reclusa, las medidas de seguridad y la ejecución de penas. Entre las funciones de esta organización se encontraban organizar el sistema carcelario, crear los reglamentos de las prisiones, inspeccionar los establecimientos, gestionar las estadísticas penales y gestionar la construcción y mejoramiento de los centros de reclusión. En 1946 se da un proceso de desjudicialización donde se liberan a 2.765 reclusos. A pesar de ello, en 1946, debido al surgimiento de movimientos guerrilleros y el incremento de la violencia en el país, los reclusos aumentaron considerablemente, lo que conllevó a la construcción de nuevos sitios penitenciarios a lo largo del país. A finales de los años 60, habían aproximadamente 50.000 reclusos. Sin embargo, con la ley de rebaja de penas que se dio a raíz de la visita del Papa Pablo VI, se disminuyó el número de reclusos a 37.000 aproximadamente. Para empezar abasto con el número de presos, se empieza a construir centros penitenciarios como lo son La Picota. Con el gobierno de López Pumarejo se comenzaron las obras en 1936 en los predios de la antigua hacienda La Picota. La segunda más importante que se fue dando fue la cárcel La Modelo, la cual fue construida en 1957 en la Hacienda El Triunfo. Se creó con el fin de recluir a los presos políticos después de los hechos ocurridos que dieron origen al Bogotazo. La estructura tenía capacidad para 720 internos y se inauguró el 1 de enero de 1960 con 600 internos. En 1992 se hizo una reestructuración carcelaria, en donde la Dirección General de Prisiones pasó a ser el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, denominado como INPEC. Para el año 1997 se establece la libertad condicional como una estrategia que reduciría el hacinamiento carcelario, la cual no termina funcionando. Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto histórico de las cárceles en el país, podemos entrar a desarrollar nuestro segundo tema, el cual es la evolución del concepto de la pena en Colombia. Para esto abordaremos la temática desde dos puntos. En primer lugar, hablaremos de cómo el desarrollo de los diferentes códigos penales a lo largo de la historia de nuestro país han ido evolucionando junto con el concepto de la pena. En segundo lugar, hablaremos de cómo es el concepto de la pena en la actualidad. Para esto, hablaremos de los tipos de la pena, los fines y las funciones de esta. Adicionalmente, conseguimos una entrevista con una fiscal de larga trayectoria que nos ayudará a entender más fácilmente cómo es esto en la práctica. Con respecto a la historia de los códigos penales en Colombia, fue durante el sistema político de la Nueva Granada en 1837 que se dio origen a la primera legislación penal de la historia post-independentista, inspirado en el modelo del Código francés de 1810 y el español de 1822, donde su aspecto más destacado fue la derogatoria tácita de la legislación española que se encontraba aún vigente.
En 1849, el Código tuvo una reforma trascendental al abolir la pena de muerte para los infractores de delitos políticos. Finalmente, con la proclamación de la Constitución de Río Negro en 1863, se abolió por completo la pena de muerte y se estableció la pena de prisión en un máximo de 10 años. Sin embargo, este sistema penal no tuvo mayor duración en el tiempo. En 1890 se dio la otra reforma al Código Penal, donde se creó acorde a lo establecido en la Constitución de 1889, en donde se evidencia la deshumanización del derecho penal, pues reincidió nuevamente en la aplicación de la pena de muerte para ciertos tipos penales. No obstante, en 1910, mediante un acto legislativo, se suprimió la pena de muerte definitiva y se sustituyó por 20 años de prisión como pena máxima. Fue en 1936, a través del decreto 2300, que se creó una nueva legislación penal, pues debido a los factores sociopolíticos del país en ese entonces, se hicieron necesarias la generación de estas nuevas leyes, pues la delincuencia aumentó y no existía una herramienta jurídica para reprimir el crecimiento exponencial del delito. Con respecto a la pena, el Código Penal de 1936 las dividió entre penas principales y penas accesorias. Las principales se establecieron en el artículo 41, donde se consagraban ciertas penas tales como el presidio, la prisión, el arresto, el confinamiento, la multa y la sanción pecuniaria. En cuanto a las penas accesorias establecidas en el artículo 42, eran algunas como la prohibición de vivir en un lugar determinado, la publicación especial de la sentencia, la interdicción de derecho y funciones públicas, la prohibición o suspensión del ejercicio de una profesión, la pérdida de la pensión, la relegación a las colonias agrícolas, entre muchas otras. El Código de 1936 determinó la pena como el medio de defensa social efectivo. De tal manera, afirmó que las penas y las medidas de seguridad tenían en común la defensa de la sociedad como medio de lucha contra el delito. En 1980, a través del Decreto 100, se instauraron nuevas reformas en materia penal en el país. Esto con un fin de mitigar una de las décadas más violentas de la historia reciente de Colombia. En el nuevo Código Penal se estableció una función de la pena protectora, preventiva, redistributiva y educadora. Esto conllevó a un fin de la pena enfocado en la protección de bienes sociales y particulares, la prevención de los delitos, la sanción al culpable y la reeducación con el fin de la resocialización del sujeto. Adicionalmente, este código también implementó el factor de la culpabilidad como elemento para conseguir un delito. Por ende, fue hasta 1980 que a través del artículo 4 se estableció que para que una conducta sea típica y antijurídica también debió haberse realizado con culpabilidad. A partir de la Constitución de 1991 se establecieron principios fundamentales que tienen relación a la pena, como en el caso del artículo 1, donde se describe que Colombia es un Estado social de derecho. Esto conllevó directamente a la generación del nuevo y vigente Código Penal colombiano, el cual fue emitido en el 2000, donde establecen los artículos 3 y 4, los principios y los fines de la pena. En cuanto a los principios, se relacionan las sanciones penales, donde se obliga a que la imposición de la pena o medida de seguridad sea correspondiente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Por su parte, en el artículo 4 se establece que la función de la pena es cumplir las funciones de prevención general, redistribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena privativa de la libertad. En cuanto a los tipos de pena en Colombia, se fundamentan en la responsabilidad penal para posteriormente determinar que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Esto conlleva a que se debe establecer la pena que ya se encuentra en la legislación penal. Esta pena, como mencionamos anteriormente, debe obedecer a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. La justicia penal incluye a la pena privativa de la libertad como principal. No obstante, hay elementos extrapenales, tales como la indemnización, multas o reparaciones, que debido a la política criminal se han incluido dentro de los sistemas penales contemporáneos y entre esos el sistema penal colombiano. El Código Penal asimismo establece que las penas derivadas de un delito son 3, las principales, las sustitutivas y las accesorias. Las penas principales se encuentran establecidas en el artículo 35 y son penas que funcionan de una forma autónoma e independiente
cuando el tipo penal ha sido definido previamente. En cuanto a las penas sustitutivas, se establece en el artículo 36, donde determinan que el por regla general frente a la detención es que debe ser intramural. No obstante, se puede sustituir esta medida con la prisión domiciliaria u otras penas sustitutivas. En cuanto a las penas accesorias, son penas taxativas establecidas en el artículo 43 del Código Penal, y estas se relacionan directamente con las otras penas. Son penas tales como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la pérdida del empleo, la deportación para extranjeros, entre muchas otras. Por otro lado, en cuanto a las funciones y los fines de la pena en Colombia, desarrollaremos estos conceptos teniendo en cuenta jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto debido a que si nos centramos en lo establecido en el Código Penal, nos ilustraría verdaderamente cómo es este concepto en la práctica. En cuanto a la función de la pena, desde la perspectiva de la Corte Constitucional, se establece en la sentencia C-261 del magistrado ponente Alejandro Martínez que la función de la pena se divide en 4. La prevención general como función, donde queda demostrada que no siempre la condena debe corresponder a la privación de la libertad. La retribución justa, donde la condena impuesta sea equivalente al daño causado. La reinserción social, donde a partir de la imposición de una pena existe una resocialización efectiva y el condenado pueda reintegrarse a la sociedad. Y la protección al condenado, donde el Estado debe cerciorarse que el condenado no sea víctima de futuros actos en su contra que perjudiquen su resocialización. Adicionalmente, se afirma en esta sentencia que debido a que Colombia es un Estado social de derecho, la ejecución de la sanción penal debe estar orientada a finalidades de prevención positiva, respetando la autonomía y dignidad del condenado. Por el otro lado, los fines de la pena, según la jurisprudencia constitucional de nuestro país, se desprenden a raíz de teorías absolutas y relativas. Como se menciona en la sentencia C-328 de la magistrada ponente Gloria Ortiz, las teorías absolutas se definen de que la pena tiene una tendencia compensatoria y busca resarcir el daño cometido por el infractor. Por el otro lado, en cuanto a las teorías relativas, se pretende a través de la pena el cumplimiento de determinados fines como son la prevención del delito y la protección de determinados bienes jurídicos que se derivan de las obligaciones del Estado, fundadas en el mantenimiento de un orden social. A continuación, la fiscal delegada ante el Tribunal Nacional, Daisy Jaramillo, nos dará su concepto acerca del fin de la pena y será un poco más pragmática de cómo se ve esta aplicada en la realidad colombiana. En mi largo ejercicio he ejercido el rol desde los dos puntos de vista. He sido juez y he sido fiscal. Y el fin de la pena pues es preventivo, resocializador, entre otros. Dentro de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, dice que la restricción de la pena tiene que ser algo muy excepcional. En lo posible no se recomienda imponer penas privativas de libertad. Pero cuando se imponen esas penas privativas de libertad, que requieren por supuesto de factores tanto objetivos como subjetivos, para analizar al momento de imponer una condena, es necesario verificar de qué sirve una privación de libertad. La ley establece que por 2 días de trabajo te perdonan 1 rebajándote la pena. Y al interior de los centros de reclusión pues también hay formación en lo que tiene que ver con trabajos, con estudios, y para ejercer y estudiar a través de distancia y prepararse antes de salir en libertad. Lo que se busca es precisamente que las personas no reincidan, que el tiempo de privación de libertad les sirva para superarse, para mejorar, para cambiar. Sin embargo, esos fines de la pena no los veo, muchas veces no se cumplen, no se materializan, pero sí hay secciones en las que uno ve que ha cumplido efecto, porque uno ve gente que aprende en la cárcel a trabajar en la madera, sale a trabajar en madera y continúan su vida normal y tratando de olvidar ese pasado. Sin embargo, en los delitos contra el patrimonio económico, uno ve que reinciden, que la situación que se asocia nuevamente para seguir delinquiendo, y lo que denota entonces que ha faltado por parte del Estado que los fines preventivos de la pena y resocializadores se cumplan a través de los planes y programas de la dirección del INPE. Bueno, en esta tercera parte del video lo que vamos a hacer es una relación entre la historia de las cárceles en Colombia y el concepto del fin de la pena, como estos dos han conllevado a que hoy en día exista el problema del hacinamiento carcelario. En cuanto a esto, hemos encontrado diferentes
cuestiones. La primera de ellas vemos es que a medida que se han construido nuevas cárceles en Colombia, lo que se ha hecho es que se ha relacionado en la implementación de nueva legislación en materia penal. En segundo lugar, vemos que el concepto que más se acerca al que hay actualmente de la pena es el Código de 1980. Sin embargo, vemos que el propósito de este iba relacionado mucho más a la restauración del orden social. Adicionalmente, también encontramos que el problema del hacinamiento carcelario es consecuencia de un fenómeno llamado populismo punitivo. El populismo punitivo es donde los políticos buscan afinidad con la sociedad a través de implementación de leyes inviables, irracionales e incongruentes para aumentar las penas, crear delitos, reducir beneficios y privatizar la justicia, desestructurar el modelo procesal, entre muchas otras formas. Esto se sufre mucho hoy en día en Colombia y consideramos que el populismo punitivo deforma los fines de la pena establecidos en la legislación penal y las doctrinas de este país. Ya para concluir, vamos a hablar de lo que es el hacinamiento carcelario en cuanto a cómo este se relaciona más, pues a nuestro criterio se relaciona mucho más con el punto 2, que es el concepto del fin de la pena, puesto que consideramos que en Colombia no se han implementado políticas criminales que apoyen ya que, como se debe tener en cuenta, el concepto del fin de la pena es resocializar, y como estamos viendo, se está recayendo mucho en la reincidencia de delitos, por lo cual se evidenciaría que la política de resocializar no está siendo tenida en cuenta, por lo cual la persona reincide, vuelve nuevamente y no se trabaja dentro de los centros carcelarios en este punto. De igual modo, pues con el punto 1 hemos ligado que la falta de desarrollo en cuanto a infraestructura ha hecho que en Colombia el hacinamiento carcelario vaya a porcentajes de gran magnitud. Bueno, este es un nuevo video, esperamos que para ustedes sea muy útil. Vayan a suscribirse a nuestro canal de Derecho Penal y espero que les haya gustado.